Antes de empezar me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que si alguien no ha visto la película Mente Maravillosa, yo le aconsejaría que parara ahora mismo este vídeo y lo dejara para más adelante si quiere, porque creo que de hecho cuanto menos conozcan acerca de la vida del protagonista en el que se inspira la película, creo que podrá disfrutar todavía mucho más de la forma en que el director quiere presentarnos la historia y quiere hacernos reflexionar en torno a los límites de la mente y de la propia vida casi, ¿no? Pero bueno, si la gente sigue ahí viendo este vídeo, entonces sí que les voy a proponer hacer un ejercicio que de hecho se inspira en un fragmento de la película. Y es que imaginen que nos levantamos un día y no conocemos a nuestra familia, no conocemos a nuestros amigos, que no sabemos muy bien en qué hemos estado ocupados en los últimos meses, o se borran pues momentos importantes de nuestra vida, ¿no? Ese es el drama que viven pues la gente que sufre una enfermedad de Alzheimer o demencias similares. Sin embargo, ahora vamos a imaginar que no hemos olvidado nada de eso, que nos despertamos un día y que nuestra familia y los que más queremos se acercan y tratan de convencernos que nos encontramos mal y que en realidad no conocemos a los amigos que decimos conocer, que no hemos estado en los lugares que decimos haber estado, o que directamente las cosas que más nos han marcado en la vida es que no existen, son irreales. Pues este es el shock que pienso que pueden tener muchos de los pacientes que sufren esquizofrenia cuando en el momento más álgido de la enfermedad pues son confrontados por momentos por su familia o empiezan a ser atendidos por nosotros en la consulta, ¿no? Bueno, la película Mente Maravillosa narra la vida del matemático John Nash desde que ingresa en la Universidad de Princeton allá por el 1947 hasta que recibe el premio Nobel en el 1994. Aunque se toman algunas licencias propias de las películas de Hollywood, debo decir que desde la óptica psiquiátrica me parece una película fantástica y que refleja muy bien las luces y las sombras que se esconden detrás de una enfermedad como la esquizofrenia, ¿no? De hecho, yo creo que la historia de Nash es más bien una excusa para el director, que lo que quiere es contar una historia de lucha y superación de una enfermedad, de un trastorno mental grave, ¿no? La esquizofrenia afecta a un 1% de la población y no importa ni la cultura, ni la condición social, ni el nivel intelectual, ¿no? Y de hecho en la historia de esta película pues es realmente un viaje desde la genialidad hasta la locura y por suerte con retorno, ¿no? Pienso que hay dos puntos muy interesantes. El primero es que transmite muy bien el sufrimiento que padecen los pacientes que sufren la enfermedad y también el de los que les rodean. Pero por otro lado también transmite un mensaje de clara esperanza, de que es posible la recuperación. En la película aparecen tratamientos que hoy en día están ya obsoletos, como por ejemplo la terapia del coma insulínico, porque de hecho la psicofarmacología se estaba justamente desarrollando en aquellos momentos. Y hoy en día las perspectivas de la enfermedad son incluso mejores que las de aquel momento, debido a que se disponen de mejores fármacos, hay también mayor disponibilidad de recursos de rehabilitación, y sin duda hay mucho campo por mejorar a nivel de investigación, y necesitamos encontrar todavía mejores tratamientos, pero podemos decir que hoy en día más del 50% de los pacientes se recuperan de forma total o casi total, y yo pienso que eso es muy importante. Bien, una de las cosas que me parece muy fascinante de esta película, y creo que eso la hizo merecedora del Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, es precisamente que hace una mirada, o nos permite hacer una mirada de la enfermedad desde dentro de ella, porque el director nos va contando la historia para que sintamos y vivamos con el protagonista, y no es hasta mucho después en la película que nos deja alejarnos, coger un poco más de perspectiva y darnos cuenta que muchas de esas cosas que estábamos viendo
que sentía el personaje eran en realidad delirios y alucinaciones frutos de su cerebro, ¿no? En los años 50, Nash hizo sus mejores aportaciones como matemático, las que luego, mucho tiempo más tarde, le hicieron merecedores del Nobel. Y, por ejemplo, en 1958 es cierto que fue portada de la revista Fortune, como aparece en la película, y parece que le encumbraban pues, como la mente matemática más brillante de aquellos tiempos en el mundo, ¿no? Sin embargo, justo después de entonces es cuando empieza el auténtico calvario, porque la enfermedad eclosiona en su máximo esplendor. Coincide que estaba a punto de ser padre, trabajaba para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, daba clases en la facultad, y es cierto que había colaborado para una corporación vinculada al Ministerio de Defensa, como lo habían hecho otros muchos científicos de su época, porque estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, todo aquello empieza a obsesionar a Nash, pierde el control de su cabeza y empieza a ver códigos cifrados en todo aquello que ve, en todo aquello que lee, en la prensa, en libros. Malinterpreta, como se ve muy bien en la película, miradas, la aparición de coches, gestos que él piensa extraños en la gente, que le hacen pensar que está siendo perseguido por los comunistas, que está en peligro de muerte. Empieza a escuchar voces que le amenazan y, en definitiva, pues se produce una ruptura total de su vida. En ese momento se enfrenta a su familia, pierde amigos, protagoniza escándalos en la facultad, sus clases son casi incomprensibles, al final él mismo abandona el trabajo, y de hecho dicen que pasó mucho tiempo fuera de Estados Unidos, que renunció a su nacionalidad y pasó vagando casi como un vagabundo por Europa, pidiendo asilo político, creyendo ser víctima, ¿no?, de una persecución por criptocomunistas, ¿no? Por tanto, los siguientes 20-25 años de su vida los pasa pues en ingresos psiquiátricos muy prolongados, abandonando el tratamiento con continuas recaídas y siendo totalmente incapaz de volver a producir pensamiento matemático, ¿no? Aunque nos faltan algunas de las piezas del puzzle, se conocen ya muchas de las causas y muchos de los factores que intervienen en la aparición de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay factores genéticos o daños que se producen durante el neurodesarrollo, en algunas etapas del embarazo o en los primeros meses de vida, aunque es cierto que suele ser mucho más allá que se manifiesta la enfermedad. Una de las hipótesis más contrastadas para explicar la aparición de delirios y alucinaciones, y que de hecho fue también pues merecedora de un premio Nobel, del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2000, es la hipótesis dopaminérgica, el exceso de dopamina en el sistema límbico, unas estructuras internas en nuestro cerebro, ¿no? La dopamina, entre otras de las muchas funciones que realiza, sirve para señalar la importancia de un estímulo, para crear una expectativa en nosotros, para comenzar a darle significado. Os pongo un ejemplo. Si nosotros vamos, por ejemplo, en una calle poco iluminada, encontramos a dos tipos mal vestidos, vienen hacia nosotros, uno mete la mano en el bolsillo, aparece algo brillante, ¿no? Quizás la dopamina nos ayuda a señalar, escucha, esto puede ser peligroso, tal vez eso es una navaja, ¿por qué no nos vamos de aquí? Esto no pinta bien, ¿no? Claro, en condiciones patológicas, en individuos susceptibles, de pronto puede suceder, usualmente antes de, por ejemplo, un acontecimiento estresante, o a veces precipitado con el consumo de ciertas drogas, por ejemplo el cannabis, que se produzca un exceso de dopamina incontrolable. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues sucede que podemos bajar a la calle y empezamos a ver, mira, tres personas, qué sé yo, vestidas de color azul, mi color favorito, qué extraño, ¿no? ¿Están hablando? No estarán hablando de mí. Y de pronto es ahí cuando nuestra cabeza empieza a dar vueltas, a atar cabos y a llegar a conclusiones
que podrían llegarnos a parecer absurdas, ¿no? O a enlazar, pues eso, ¿no? Cuestiones que nos parecerían meramente triviales, ¿no? Y entonces acabamos pensando, puede que me quieran robar mi casa, o puede que me estén persiguiendo, puede que me quieran matar, o cosas incluso más increíbles como, yo qué sé, pues mi mujer es un extraterrestre, o tantas y tantas cosas raras, ¿no? Bueno, estas ideas que creemos de forma tan firme, pero que son tan irracionales, son lo que llamamos delirios, ¿no? Las alucinaciones serían lo mismo, pero no estamos hablando tanto de ideas, sino de percepciones sensoriales, pueden ser voces, pueden ser sensaciones corporales, que aparecen de forma totalmente real, pero sin un estímulo que las provoque. En la película se presentan como alucinaciones visuales. Esto realmente es muy extraño en la esquizofrenia, es casi excluyente de la esquizofrenia. Sin embargo, pienso que es un recurso magnífico para transmitir, para que el espectador pueda experimentar la vivencia del paciente, la vivencia psicótica del paciente, ¿no? En la esquizofrenia lo más habitual son las alucinaciones auditivas, sobre todo las voces que pueden comentar entre ellas nuestra conducta, que nos dan órdenes, que nos amenazan o que nos insultan o que alientan todas esas ideas delirantes. Por supuesto, la presentación en la esquizofrenia, la presentación clínica es muy variable. Hay pacientes que sufren delirios pero no alucinaciones, o lo contrario, o estos síntomas podrían estar presentes en otras enfermedades. La esquizofrenia en este sentido es mucho más compleja, hay incluso también otros síntomas, en algunos casos, por ejemplo, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la conducta, alteraciones de las emociones. Otra de las caras que queda muy bien reflejada en la película, otra de las caras de la enfermedad son los síntomas negativos. Es, por ejemplo, la falta de iniciativa, la restricción de intereses, la tendencia al aislamiento social, la poca expresividad emocional, y queda muy bien representado en la película justo cuando Nash vuelve del primer ingreso psiquiátrico, regresa a casa con su hijo, ¿no? Es de nuevo una cara de la enfermedad que puede o no puede estar presente, o que quizá puede estar presente de forma menos acusada que en la película en algunos casos. La enfermedad puede debutar de forma abrupta, después de que haya un funcionamiento prácticamente normal en la vida de una persona, o bien de forma más lenta e insidiosa, como de hecho le pasa al personaje de la película, ¿no? Se dice que Nash, ya desde pequeño, pues sí, parece que destacaba, sus padres notaban que destacaba en el pensamiento matemático, pero era bastante malo en el colegio, apenas se relacionaba con otros niños, era muy parco en palabras, tenía una conducta demasiado extravagante en ocasiones, ¿no? Y de hecho en la película se ve que cuando llega a la Universidad de Princeton, pues ya antes de que eclosione la enfermedad ya tenía unas conductas un poco extrañas, o hacía, por ejemplo, movimientos muy peculiares con las manos o con la cara, o una expresividad emocional pues ya bastante aplanada, que en este sentido yo creo que Russell Crowe lo clava, ¿no? Es brillante su actuación. La otra gran historia, pienso, de la película es la historia de Alice, su mujer, ¿no? Que se enamora de la genialidad de Nash, pero que también acepta todas sus rarezas, y que en el momento en que debuta la enfermedad la sufre con él, se enfrenta a él cuando es necesario, pero siempre con una actitud de comprensión, de apoyo, que creo que resultan claves en su recuperación. Está ahí dándole una y otra oportunidad, le ayuda a supervisar el tratamiento, le ayuda a la vuelta a volver a buscar la actividad, a volver a reintegrarse socialmente, a volver a la universidad. Creo que le ayuda también en algo muy importante, que es a que luego sea tratado con dignidad y con respeto, a pesar incluso de que en aquel momento, estando algo mejor, seguía presentando síntomas residuales, ¿no? Y eso le causaba, pues, bueno, pues que algunos estudiantes se rieran de él. Creo que este es un aspecto muy, muy importante en la película, que es una película que puede ayudarnos a educarnos, a comprender mejor a la enfermedad, a luchar contra el estigma, y en definitiva quizás a que después de verla a lo mejor podamos salir un día a la calle y si vemos, pues, qué sé yo, en una esquina una persona hablando sola o comportándose de forma extraña, pongamos una mirada
pues, más comprensiva, ¿no? Una de las cosas que queda clara en la película es que la genialidad de Nash se ve claramente comprometida por la enfermedad. Es decir, una persona que por fortuna acaba recibiendo el premio Nobel porque hizo brillantes contribuciones en la matemática, durante 20-25 años es prácticamente expulsada de la comunidad matemática. De hecho, dicen que muchos de sus colegas le daban prácticamente por muerto, anulado, ¿no? Y por fortuna, de pronto, llega un momento en que la enfermedad empieza a atenuarse en su expresión y todo ese trabajo de ayuda por parte de su entorno, de amigos, de su familia, le hace volver a participar y volver a tener diálogos productivos en torno al pensamiento matemático, y finalmente pienso que eso vuelve a poner la mirada en él y se plantean pues darle un premio Nobel por las brillantes contribuciones que hizo, el tema de la teoría del juego, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que el propio Nash ha llegado a admitir posteriormente que después de la enfermedad le cuesta creer que podrá volver a hacer contribuciones del tamaño que hizo antes de que se manifestara, ¿no?